Voces del Congreso. Bienvenidos a Voces del Congreso, el espacio que ha sido diseñado para darle precisamente voz a los diputados de comentar sobre su actuar, sobre su gestión acá en la Asamblea Legislativa. Doña Dinora Barquero, ¿qué tal? Un gusto concederle hoy la voz en este espacio para poder conocer de su trabajo acá en la Asamblea Legislativa. Muy buenas, aquí estamos a la orden suya para informar a los costarricenses sobre el trabajo que realizamos desde la Asamblea Legislativa. Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, una de las comisiones quizás más polémicas, más importantes, porque viene a cumplir con aquella otra función de control político que tiene que ejercer la Asamblea Legislativa más allá de la formación de las leyes. Y eso tiene que ver también con el resguardo de lo que es la hacienda pública. Comentemos sobre la labor que ha venido desempeñando la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, doña Dinora, y comienzo con un tema importante. A raíz de las investigaciones que ha venido desempeñando esta comisión en el último año o 2 años, en redes sociales, el oficialismo, y depende la parte que esté atacada también, se ha señalado a la comisión como una comisión de show político y que no va más allá en el tema de las investigaciones, aunado que tampoco tiene injerencia en el tema judicial. ¿Cómo explica doña Dinora Barquero el accionar de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público? Bueno, ciertamente es una comisión polémica. A nadie le gusta que lo investiguen y mucho menos a quien tiene el poder. Y fundamentalmente es una comisión que, como bien lo dice su nombre, es de control de ingreso y gasto público, es de cómo se gastan los recursos públicos, de si hay irregularidades y de si se está invirtiendo bien esos recursos. Como le digo, a nadie le gusta que lo investiguen, a nadie le gusta que le levanten la alfombra para barrerle la basura que esconde debajo, y eso hace que que la comisión genere algún nivel de reacciones, precisamente porque es una comisión que investiga. Pero además de que es una comisión que investiga, es una comisión donde se ejerce control político. El tener que estar constantemente vigilando las finanzas públicas y el tener que estar revisando que las cosas se estén haciendo bien, pues por supuesto que eso genera una incomodidad a quienes se investigan. Y como le digo, pues es investigación y es control político. Por eso el gobierno, este gobierno en particular, que tiene situaciones tan irregulares en cuanto a ese tema, ya vimos que fue las finanzas de los financiamientos de los partidos políticos, la situación de la caja, el tema de don Jorge Eduardo Sánchez. Una serie de, exactamente, el Banco Popular, los AFIS, es una serie de situaciones irregulares que vienen pendientes directamente en un hilo conductor de irregularidades desde el oficialismo, y además de eso, pues esa forma grosera, déspota, agresiva y arbitraria que tiene el presidente y el oficialismo, pues por supuesto que hacen que la situación en esta comisión sea más crítica. En cuanto a que sea un show político, pues sí, sin duda que el oficialismo ha querido no ha querido darle la seriedad a estas investigaciones, sino que ha apostado más bien por descalificar la comisión y no por solucionar los problemas en los que está inmerso el oficialismo y el gobierno. Es una comisión tipo auditoría, Contraloría y fiscalización de la acción del gobierno. Así es. Es un auditoraje permanente, funciona mucho sobre denuncias, sobre mociones de diferentes diputados o del público en general. O casos que salen en la prensa. O también. Casos que salen en la prensa, exactamente, que son abordados, pero sin duda que es control, es seguimiento de lo que está pasando en la administración pública, de lo que está pasando con recursos, de lo que está pasando con los abusos que tiene el gobierno. Que en muchos de estos casos, doña Dinora, se refleja la importancia de una prensa crítica. Absolutamente, absolutamente. Yo he insistido mucho y le rescato mucho a la prensa ese trabajo.
el ser una prensa incisiva, analítica, cuestionadora, que busca respuestas, que lanza preguntas para que esas respuestas le lleguen no a la ciudadanía. Y creo mucho no en una prensa que viene a crear una opinión pública, sino en una prensa que le da elementos a la ciudadanía para que no sea la opinión publicada, sino que con esos elementos pueda llegar en el contradictorio que plantea la prensa, en esos cuestionamientos y en esas respuestas que dan las partes, para que la ciudadanía pueda sacar su propio criterio y no sea la opinión publicada, sino la opinión pública, creadores de opinión pública. Yo creo que la función que tiene la prensa en la defensa de la democracia, de la estabilidad social, de las libertades, de las finanzas públicas, es esencial en un país como el nuestro. El derecho de abstenerse que tienen los ciudadanos también a veces dificulta el tema de la investigación a nivel de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Bueno, el derecho de abstenerse sin duda que es muy importante. Nadie está obligado por ley y por nuestros derechos constitucionales, nadie está obligado a declarar contra sí. Lo que pasa es que lo que hemos notado es que ese derecho se ha hecho un abuso del derecho. Por ejemplo, se han hecho manifestaciones de preguntas para que no tienen absolutamente ninguna importancia en referencia a un caso que se está analizando, y los comparecientes se abstienen de declarar, en un evidente abuso del derecho y en una evidente obstrucción a la investigación. El que se reformara el reglamento legislativo fue un paso importante, doña Ainhoa, porque muchas veces se hacían este tipo de investigaciones y pasaban los años después de que la comisión diera un informe y toda una investigación que llevaba inclusive meses, gastos enormes en el erario, ¿verdad? Pero que se estableciera esa modificación al reglamento y ponerle plazo también a la votación en el plenario ha sido importantísimo, por lo menos para sentar un precedente a nivel político y moral. Así es. Eso es muy importante porque además de eso no pierde vigencia y se mantiene en la memoria de la ciudadanía y en la memoria de quienes investigan también, porque si es algo que se va a ver mucho tiempo después, o perdió vigencia o perdió interés actual o se ya diluyó en la memoria de los costarricenses la gravedad de un hecho, o se diluyó en la memoria de quienes investigaron cuántos eran los documentos que habían analizado, las audiencias, y por eso es muy importante que haya un plazo de tiempo donde las cosas deban analizarse y conocerse en el plenario. ¿Dificulta el hecho de no tener vinculancia ante el sistema judicial en las investigaciones que ustedes realizan? Yo, más que si dificulta, yo pienso que es una comisión que fundamentalmente es recolectora de indicios y de pruebas que pueden ser utilizados en el caso de financiamiento, por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Elecciones, o en otro tipo de investigaciones para resoluciones administrativas o judiciales. Hay situaciones que, si no fueran por estas investigaciones, no saldrían a la luz, que salen en las declaraciones, en los aportes, en las pruebas que vienen a brindar los comparecientes en una comisión que no es, pues a pesar de que tiene toda la rigurosidad del juramento y y todo este formalismo, no es una comisión judicial, pero que sí hace que la gente pueda hablar y pueda decir las cosas, y además, al no haber un tiempo en cuanto a
a quién usted convoca y por cuánto tiempo. Una persona puede venir 3 o 4 veces a una comisión, a como puede venir una vez y no aportar nada. Pero eso hace que eso que va surgiendo, esos elementos, esas declaraciones, esas pruebas, esos vínculos que van saliendo en la comisión, sí sean muy importantes para ser analizadas para quienes tienen que resolver el caso, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Es importante y fundamental que la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público esté siempre en control de la oposición, precisamente por su naturaleza. A mí me parece que debe ser una comisión que no esté alineada con el gobierno, que no esté encuadrillada con el gobierno. Crítica. ¿Verdad? Que sea una comisión crítica, que sea una comisión objetiva, que sea una comisión dura, analítica, dura en el análisis, muy crítica, muy cuestionadora y pues bueno, de ahí los elementos de cómo funciona la comisión, las capacidades que tiene cada compareciente, que tiene cada diputado, que tiene la presidencia, pues eso está ya enmarcado en el reglamento y en las disposiciones reglamentarias que le dan límites y derechos a los participantes. Y usted como presidenta, a veces se pone caldeado los ánimos, ¿verdad?, en esta comisión. Bueno, ciertamente es una comisión, presidir esta comisión no es fácil, no es una comisión fácil, ciertamente es una comisión donde, pues como le digo, es de control, es una comisión de... Tiene que haber mucho equilibrio. Tiene que haber equilibrio, tiene que haber cumplimiento del reglamento, tiene que haber conocimiento del reglamento y a veces lo que tenemos con el oficialismo es que creen que llegar a una comisión es solo llegar, sentarse, pedir la palabra y decir lo que se les ocurra. Y se olvidan que existe un reglamento, se olvidan de tiempos, se olvidan de cuánto puede dársele la palabra a una persona o a otra y pierden todos esos hilos conductores que nos da una estabilidad y que se viene desde el reglamento. Hablemos uno de los casos más polémicos de los últimos 2-3 años y que inclusive ha retomado relevancia con esta investigación de la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público. Caso Diamante, que involucra a empresarios ante posible pago de dádivas y demás, alcaldes y otras autoridades importantes de nuestro sistema estatal. ¿Cómo ha sido esta investigación, doña Dinora? Y porque mucho también se ha dicho que la comisión se ha quedado debiendo en cuanto a las sanciones o los juzgamientos a los alcaldes cuestionados. Bueno, mire, es que lo que pasa es que aquí es el manejo que le digo de cómo el oficialismo quiere manejar las situaciones. Se habla de que la comisión ha quedado debiendo y ni siquiera se ha terminado de conocer los informes. Solo se ha conocido un informe, que es el informe de doña Sofía Guillén. La comisión estaba integrada, la subcomisión estaba integrada, que analizaba el caso Diamante, estaba integrada por 3 diputados. La diputada Carolina Delgado, que la presidía, don Fabricio Alvarado y doña Sofía Guillén. Doña Carolina se pasa a otra comisión, don Fabricio Alvarado igual se pasa a otra comisión en el último periodo y en el periodo anterior, en el año anterior, para que no se confundan los costarricenses. Recordemos que el año legislativo empieza en mayo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, queda doña Sofía sola. El informe que presenta doña Sofía no es un informe de su comisión. ¿Por qué? Porque ella quedó elaborando el informe solo. Entonces, no quiero decir con esto que sea equilibrado o que no sea equilibrado. No entro a cuestionar esa parte. Lo único que refiero es que es un informe unipersonal, es el informe de doña Sofía, ya no es un informe de su comisión. Doña Sofía presenta este informe y para que este informe se dé, tenía que haberse, por eso fue que se alargó tanto este proceso, porque tenía que analizarse todo lo referente al caso Cochinilla. Son más de 30,000 folios, con decirle que inclusive en comisiones ni siquiera están foliados
todos los documentos que hay. No ha habido posibilidades de realizar esto. Este informe de su comisión lo presenta doña Sofía para que sea analizado en un borrador el 4 de septiembre. Presenta un borrador. Ese borrador se le filtra a la prensa de alguna manera, ¿verdad? Pero no era en un informe definitivo, era un borrador que doña Sofía había presentado para que los diputados lo revisaran y vieran a ver cuál de los diputados estaba interesados en acompañarla con la firma. Esto es firmado inicialmente por doña Vanessa Castro y doña Sofía. Lo presenta doña Sofía y es firmado en firma digital por doña Vanessa Castro. Posteriormente, ya doña Sofía presenta el informe final, creo que fue el 20 de noviembre. Ese informe es firmado por doña Sofía, por la diputada Cambronero y por Manuel Morales y Paula Nájera, que son los oficialistas. Se presenta ahí y se firman ahí, en físico, ya no en digital. Ese día no estaba doña Vanessa. Entonces, cuando se dice que doña Vanessa retira la firma, no es tan cierto el hecho de que doña Vanessa retira la firma, sino que doña Vanessa había firmado digital. No pueden ir de acuerdo a cómo se funciona la Asamblea Legislativa, o van todos firmados digital o van todos firmados en físico. Como se presentó ahí, ese día no estaba doña Vanessa, la firman estas 4 diputaciones, Sofía, Cambronero, Morales y Nájera. No está doña Vanessa, no lo firma. Entonces, no es que doña Vanessa retiró la firma. Doña Vanessa decide entonces que ella va a presentar un informe. Liberación Nacional presenta el suyo con las 3 firmas de los de Liberación. Se entra a conocer el informe de doña Sofía porque es el informe que se presenta primero y que tiene más firmas. Entonces, se conoce este informe es rechazado porque solo lo votan doña Sofía y la diputada oficialista Paola Nájera y el diputado oficialista Manuel Morales. Lo votan en contra los diputados de Liberación, doña Vanessa Castro y don Yonder Salas, que es diputado de Nueva República. Don Yonder posteriormente manifiesta que ellos van a presentar un nuevo informe. El informe de doña Sofía, que se conoció y se votó en ese día, entra la semana siguiente, que fue la semana anterior. Debo decir que aquí hubo varias situaciones que hicieron que no se pudiera conocer el informe antes. Un jueves que se celebraron los 200 años de la Asamblea Legislativa y nueva sesión, y eso hizo, pero que se fuera trazando el conocimiento, pero no el trabajo de la comisión, porque se trajo durante ese tiempo dándole espacio, en lo cual estuvieron los diputados todos de acuerdo, darle espacio a doña Vanessa para que presentara su informe, y se trajo a la presidenta del INS, a don Nogui Acosta. Doña Vanessa presenta su informe y se conoció la sesión anterior. El jueves anterior se conoce el informe de doña Vanessa, el cual no se ha votado, no se ha terminado de conocer. Así es que, perdóneme un segundito, así es que no es que no se haya conocido el caso Diamante, no es que se haya resuelto el caso Diamante. El caso Diamante tiene aún 3 informes pendientes de conocer: el de Liberación, el de doña Vanessa y el que presentó Nueva República. Es importante decirle a la audiencia que el procedimiento legislativo incluso permite que cada fracción, que son 6, presente su informe en la comisión. Entonces serían 6 informes que no necesariamente al votar el primero, por ejemplo el Frente Amplio, que tal vez puede omitir o incluir algunas sanciones que otro informe no lleva,
pero que al votarse ese no quiere decir que la comisión terminó con la investigación. Así es. Sino que hasta que se voten todos los informes y finalmente exista un dictamen donde exista una mayoría, ese es el que va a incluir realmente el tema de las conclusiones finales que van a la discusión al plenario legislativo. Así es. En este momento el informe de doña Vanessa es el que está pendiente de conocerse y votar, es el que se está conociendo en este momento. No lleva razón el diputado que hizo un video y que dice que no se dio oportunidad de conocer su informe. Eso no es cierto. El diputado de Nueva República presenta el informe ese día. Entonces, está de último. Está de último, lo presenta ese día. Dice que esperó casi 1 hora para hablar. Bueno, pero ese es el reglamento el que le da esa posibilidad a doña Vanessa para que explique su informe. Cada diputado tiene 15 minutos para hablar, pero además de eso puede recibir 15 minutos de otros diputados, hasta en 2 ocasiones. O sea, doña Vanessa habló sus 15 minutos y 2 diputaciones más le cedieron su tiempo para que hablara y pudiera explicar su informe, el cual no terminó, no le alcanzó el tiempo para terminar. Pero entonces seguía después de eso la votación de ese informe y además entra en conocimiento el informe de liberación, que es el que sigue en tiempo. Así como alabamos el tema de lo crítica que debe ser la prensa, los colegas, a veces también la información un poquito, ¿verdad?, tergiversada, maquillada, en el sentido, doña Dinora, o agravada. En el sentido de que se da por hecho, por ejemplo, que ya el informe se votó y que Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, dejaron por fuera a los alcaldes de sus respectivos partidos, y al final la ciudadanía lo que interpreta es: están tapando la corrupción. Bueno, lo que pasa es que aquí también tenemos que ver que no votaron el de doña Sofía, Liberación, la Unidad y Nueva República. Uh-huh. Y Nueva República también hay alcaldes cristianos que vienen de partidos cristianos y regidores que están vinculados en esto. Y también el gobierno. Recordemos que don Mario Redondo, que está vinculado al caso Diamante, que fue diputado por un partido cristiano también, y que tuvo como asesora estrella a doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia, uh-huh, y trapito de dominguear del gobierno para las próximas elecciones. Así es que aquí, si hay corrupción, tampoco podemos decir que es corrupción de Liberación o de la Unidad, porque don Mario Redondo está vinculado en el caso Diamante, doña Laura Fernández era su asesora como diputado, pero era su jefa de despacho y era su asesora como alcalde en el momento en que aparece vinculado al caso Diamante. Entonces, vamos a creer que doña Laura Fernández no sabía lo que estaba pasando con el caso Diamante. Entonces, ¿de qué está hablando el gobierno? ¿Qué es lo que quiere tapar el gobierno? ¿Cuál es la cortina de humo que quiere tirar para disimular que su ministra de la Presidencia era la asesora estrella del alcalde Diamante de Cartago, don Mario Redondo? No sabía su ministra de la Presidencia. Va a venir a decir el presidente Chávez que su ministra de la Presidencia no sabía lo que pasó con caso Diamante. No. Entonces aquí pongamos todo el peso en cada balanza, de lo que pesa cada quien. La ministra de la Presidencia era asesora de un alcalde de caso Diamante, de don Mario Redondo. Y además de eso, es clarísimo que si era su jefa de despacho, si era su asesora, que además hay una investigación de la auditoría donde fue detenida por la auditoría sacando cajas de documentos referentes a caso Diamante. Entonces, como usted ve aquí, cuando se habla de corrupción, pues sí, ciertamente es muy lamentable y es muy doloroso que haya corrupción, y de mi parte no estoy dispuesta a taparle corrupción a nadie, pero
Aquí están vinculados todos. Pero entonces el tema sigue, la investigación sigue en curso, o sea, falta mucho todavía para terminar con esta investigación y no es cierto que el tema quedara tapado, que el tema ya quedara archivado y que a esas personas vinculadas con caso Diamante, llámese del partido que sea, todavía está pendiente las sanciones morales falso. Y políticas. Es absoluto, ilegales. Porque eso tendrá que pasarse a los tribunales. Es absolutamente falso. Recordemos que la comisión lo que hace son informes. Esos informes van a plenario. Es el plenario quien da la última palabra sobre esto. Esos informes van a llegar a plenario. Tiene que conocer los plenarios. Están apenas conociéndose en la comisión. El caso no está cerrado, el caso está en investigación, está en análisis. Solo se ha votado uno de los informes, que es el de doña Sofía. Faltan los otros informes. Falta el informe de doña Vanessa, falta el informe de Liberación y falta el informe de Nueva República, que vamos a ver qué dice Nueva República en esta situación que le refiero de don Mario Redondo, que dice de unos regidores que también son de Nueva República, que están vinculados en caso Diamante, y que dice Nueva República de la participación de doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia. En el caso de Liberación Nacional y sus alcaldes, los diputados de esta Comisión de Liberación Nacional piden que realmente se haga, en su informe, que se haga caer el peso de la ley sobre las consecuencias. Nosotros estamos pidiendo que se pase al Ministerio Público, que se pase a los tribunales de ética. Lo que no hace Liberación, y es en lo que no estuvimos de acuerdo con doña Sofía, es en calificar como hechos ciertos, probados, porque eso le corresponde a los tribunales. Entonces nosotros lo que decimos es, supuestamente esto ocurrió porque nosotros no podemos darlo como lo van a dar los tribunales. Lo que damos son insumos para que los tribunales actúen, pero se le está pasando en nuestro informe para que sea el Ministerio Público quien investigue con base en lo que nosotros pudimos analizar de toda la prueba que se recabó de que podría existir una situación muy grave y que tiene que ser analizada en el ámbito que corresponde. Y quien tiene que sancionar en este país es quien le corresponde, que es a los tribunales de justicia. Son ellos quienes tienen la potestad de decidir y de emitir una sanción sobre una culpabilidad, sobre un dolo, sobre una culpa, y son ellos los únicos que están, que tienen constitucionalmente el poder, el derecho para emitir esas sanciones de forma categórica. Doña Laura Fernández, dentro del rol que tenía, debe ir dentro de esa investigación. A mí me parece que doña Laura Fernández tiene que ser llamada a aclarar qué era lo que sabía de esto. En ese momento no estuvo claro, ha estado claro ahora con que han ido surgiendo estas situaciones, por ejemplo, eso de que ella era la asesora estrella de don Mario Redondo, vinculado a caso Diamante. Entonces, ¿cómo viene el gobierno a decir que hay corrupción de uno y otro? Yo quiero ir al gobierno, levantar la voz para que se investigue a la ministra de la Presidencia en relación a los hechos que conocía. Recuerde que aquí hay delito por comisión o por omisión. Si usted sabe de un delito y no lo denuncia, usted es tan culpable como el que lo está realizando. Entonces, ¿qué sabía Laura Fernández? ¿Por qué iba Laura Fernández con esas cajas de documentos para afuera cuando fue increpada por la auditoría de la Municipalidad de Cartago? Todo eso va a tener que explicarse. Ya para ir finalizando, doña Dinora, tenemos el problema. Ahora, no podemos quedarnos solo con recibir denuncias. La Asamblea también está en obligación de corregir ese tipo de vacíos que tienen las normas para tratar de que este tipo de casos como Diamante no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Está también la comisión trabajando en ese plan de presentar propuestas de ley, tanto en administración pública y demás, con el fin de poder ir subsanando esos vicios. A mí me parece que la comisión tiene que hacer también un trabajo sobre eso, que fue lo que se hizo en partidos políticos. Y estas investigaciones no es solo para determinar las faltas que hay, los delitos, las irregularidades, quitemos la palabra delitos, las irregularidades, porque el delito pues le tocará calificarlo a los tribunales, si hay indicios claros de situaciones que se dan, y por eso se pasa a investigación a los tribunales. Por eso preferiría quitar la palabra delitos, sino dejémoslo los posibles delitos y las irregularidades que se estén dando, que por supuesto que es urgente y necesario no solo esas investigaciones, sino ver cuáles son esos portillos que han quedado abiertos y por dónde están transitando para llegar a cometer esas irregularidades. Entonces, que por supuesto al finalizar tiene que haber igual una recomendación de por dónde se abrieron esas puertas y por dónde estaba pasando esa gente con esas conciencias oscuras para hacerle daño a la hacienda pública y para hacerle daño a nuestra estabilidad y a nuestra democracia. Diputada, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Gracias. La voz de Dinora Barquero en su espacio Voces del Congreso. Hemos presentado Voces del Congreso. Voces del Congreso.